en el mercado de Occidente los precios van a subir. Okay. Entonces son esos dos hechos. Correcto. Y eso es lo que vamos a tener a futuro. Entonces el Perú tendría que adecuarse a esa situación. No le va a poder encontrar soluciones de corto plazo, porque la solución de estos problemas toma a largo plazo. Y además hay cosas que se pueden hacer en corto plazo. ¿Cómo está, señor Herrera? Qué gusto saludarle. Muy buenos días. Muy buenos días, señor Rosas. Gracias por la invitación. Gracias por respondernos. Este mecanismo, esta forma que estamos descubriendo, conversar con una interpósita persona, hacer la gestión para ir a hablar con el presidente, convencerle del proyecto, asegurar el proyecto, digamos, es lo rutinario, es lo normal, es lo común. ¿Eso se estila en el marco de proyectos mineros en el Perú? No. Existen mecanismos para ello, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer para desarrollar un proyecto está normado. Y está indicado en esa normativa cuáles son las autoridades. En este caso, lo que tendría que haber visto con respecto al proyecto es básicamente con el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Pero de lo que yo entendí, acabo de escuchar su reseña de los hechos y también de lo que pude escuchar anoche, Cuarto Poder. Lo que yo entendí es que no es que el empresario fue a buscar al presidente, al empresario lo fueron a buscar, y lo fueron a buscar de parte del presidente. Entonces, a él le han ofrecido una reunión con el presidente y le han dicho que el presidente estaba interesado en el proyecto. Entonces, eso ya indica una forma bastante irregular, ¿no? Es la forma en la que se termina pidiendo después una comisión o un algo a cambio. Claro, porque la frase del señor Solís y además la frase del señor Rosas, que es el enlace político, el asesor político, el gestor político, dice, buscábamos asegurar el proyecto. Sí, o sea, él admite que han tenido una conversación y que lo que han querido es asegurar el proyecto, ¿no? Pero, ¿qué significa asegurar el proyecto? Claro, esa es la pregunta. Ahora, sin necesariamente afirmar, pero que esto haya ocurrido en estas circunstancias, pero en todas las circunstancias donde hay irregularidades y donde se manejan coimas o situaciones que no están en el marco de la transparencia, siguen este procedimiento. No digo que este caso haya sido así, pero en todos donde se ha constatado, por supuesto, se buscan mecanismos alternos y paralelos a los que la norma manda. Normalmente ir donde es más fuerte para que me dé la recomendación al ministerio. Claro, es un mecanismo parecido al que se utilizó para la compra del biodiesel, ¿no? Va el empresario interesado en el tema, ¿y con quién va a conversar? Con el presidente y con el presidente de la República y el gerente de Petroperú, ¿no? Entonces se pasaron por encima al directorio y al ministerio. Y en este caso, como le digo, ya no es el interesado el que va a buscar a la autoridad política, es la autoridad política la que llama al interesado. Entonces, ¿para qué lo llama si existe un Ministerio de Energía y Minas? Que canaliza todo. Le pido un favor, ingeniero Carlos Herrera Descalzi. Nos acompaña, por favor, muy brevemente a la pausa y luego venimos con algunas preguntas adicionales. Claro, es usted muy gentil. Claro, muchas gracias. Sí. Gracias. Pausa y regresamos. Estamos en Exitosa, 11 años integrando al Perú. Seguimos conversando con el ingeniero Carlos Herrera. Le agradecemos enormemente por habernos esperado durante la pausa. Ingeniero Herrera, quería preguntarle sobre cómo está la situación del negocio del litio en el Perú y en el mundo. ¿Es realmente un negocio atractivo en este tema de de energía y minas en el país? El litio sí, el litio es un mineral estratégico a nivel del mundo. Le explico por qué. Porque el litio tiene múltiples usos, pero se usa en volúmenes pequeños. Por ejemplo, uno de los usos es medicina, ¿no? Otros usos son en colada continua, se llama una forma de producción en acero. Después se usa también como lubricante, una serie de pequeños usos. Y dentro de esos usos
el litio tiene un papel como batería. ¿Por qué? Porque el litio es un metal, es el metal más ligero que existe en la naturaleza y tiene propiedades de conducción térmica y eléctrica que son muy, muy buenas. Entonces, cuando se tiene electrónica portátil, un celular, por ejemplo, o una notebook o un iPad, entonces lo que se requiere, lo que el usuario requiere es poder tener su equipo cargado durante bastante tiempo. Entonces, el litio permite eso. Entonces, pero hasta ahora el uso ha sido en electrónica de pequeños equipos. Sin embargo, el mundo va a tener, se estima que al año 2040, algunos lo estiman para el 2030, la mitad de los vehículos va a ser eléctrica. Y todos van a requerir batería. Pero las baterías de un vehículo son muchísimo más grandes que las de un celular. Y esas baterías van a ser a litio. Entonces el litio está siendo buscado en el mundo. En Sudamérica, en un triángulo de salares, o sea, lagos de sal, entre Bolivia, Chile y Argentina, se estima que está el 85% de las reservas de litio en el mundo. ¡Wow! ¿Ya? Y además, la forma de explotación, cuando está en un salar, es diferente, es más barata, mucho más barata que cuando está en roca. En el caso del Perú, es litio que se encuentra en roca. Chile llegó a ser en algún momento el mayor exportador del mundo de litio. Chile tiene explotación de litio desde hace 20 años. Es el segundo mayor productor de litio en el mundo después de Australia. Australia lo superó. Argentina también es un productor de litio. Bolivia es quien tiene los mayores recursos, pero todavía no ha iniciado producción de litio. La mayor reserva. Y el Perú estaría en la cola. Sí, o sea... Pero con esa descripción no parecemos muy competitivos, ¿no? Primero, la mayor reserva está entre Bolivia, Chile y Argentina, y segundo, que la forma de explotación va a ser bastante más fácil y económica que hacerlo mediante el litio en roca que nosotros tenemos. ¿Tenemos futuro en litio el Perú comparando o teniendo en cuenta esa ventaja comparativa y competitiva bastante más grande de los vecinos? Sí la tenemos, pero relativa, porque la explotación de un mineral, o sea, es bien importante diferenciar lo que son recursos de lo que son reservas. ¿Ya? Recurso es una existencia física. No tiene nada que ver la posibilidad o no de extraerlo, de explotarlo. Reserva es una existencia física que además puede ser económicamente explotada. Lo que tienen, vi las últimas cifras, lo que tienen Chile y Argentina están catalogados ya como reservas porque ahí hay explotación. Lo de Bolivia y Perú está catalogado como recursos. Y la cifra que yo vi de Perú, la cifra internacional, la cifra de del instituto norteamericano que se encarga de esto, era de 880,000 toneladas, bastante menor que los 4.700.000 toneladas que he leído en los diarios como capacidad de la mina del Perú. Entonces, el litio, de hecho, que es un mineral estratégico y tiene un gran valor en el mundo. Los precios pueden hacer que aún los recursos más difíciles de explotar puedan ser explotados. Sí, claro. O sea, lo que no hay duda entonces es que el tema litio termina siendo en perspectiva, bueno, en la actualidad tiene en perspectiva un muy buen negocio que puede atraer a cualquiera, en este caso a estos probables negocios. Ahora, cambiando de tema, ingeniero Herrera, el tema de combustibles ahora mismo, el incremento del precio de gasolina, de diésel, ¿esto va a continuar? ¿Hasta dónde podemos llegar con esta situación que se hace ahora más insostenible? Ahora mismo tenemos un paro de transportistas de carga pesada que están pidiendo algún mecanismo para ayudarles porque no pueden con los fletes. No hay forma. Entre fletes,
entre combustible, perdón, y peajes, la cosa se le complica muy seriamente a los transportistas de carga. ¿Hasta dónde puede llegar este incremento de combustible en el Perú? Yo creo que estamos ya en los niveles altos. No creo que en cuestión de meses podamos estar llegando a niveles mucho más altos, pero en cuestión de años sí podríamos estar llegando a niveles mucho más altos. En el caso de combustibles hay dos problemas, digamos, a nivel de mundo. Hay uno que es de carácter estructural, es permanente. Tiene que ver con la transición energética. La transición energética que hace que la mayor parte de vehículos termine siendo eléctricos, que es la que promueve la entrada del litio, es también la que promueve la salida del petróleo. Entonces, por la salida del petróleo, las grandes productoras de petróleo ven cómo convertirse para usar nuevas formas de energía, ya que el petróleo no va a ser admitido ambientalmente. Exitosa. Pero hasta que eso ocurra, van a pasar por lo menos 20 años, si no 30 o 40, como mínimo. Y durante ese periodo vamos a necesitar petróleo. Correcto. Y el que hay conocido en estos momentos no es suficiente para cubrir toda esa etapa. Pero tampoco las empresas de petróleo tienen interés en entrar en una actividad que va a quedar de lado dentro de algunos años. Entonces, la falta de financiamiento encarece lo que se le llama el upstream. Y esa es la razón principal de la subida de los precios de petróleo. Okay, a eso se suma una coyuntura, que ya no va a ser coyuntura, creo yo, porque la invasión de Ucrania ha sido la Segunda Guerra Fría. Entonces, Rusia provee el 10% de petróleo que consume el mundo y el 17% del gas natural. El castigo para Rusia es que Occidente no le quiere comprar ni el petróleo ni el gas. Con el gas no lo puede dejar de hacer, por lo menos en estos momentos. Pero al no contar con el petróleo y el gas rusos en el mercado de Occidente, los precios van a subir. Okay. Entonces son esos dos hechos. Correcto. Y eso es lo que vamos a tener a futuro. Entonces el Perú tendría que adecuarse a esa situación. No le va a poder encontrar soluciones de corto plazo, porque la solución de estos problemas toma a largo plazo. Y además hay cosas que se pueden hacer en corto plazo, pero hay cosas que se deben hacer para largo plazo. Claro, y además esos dos factores, por supuesto, no están en manos del país definitivamente. Lo que pase con Rusia, que es un factor coyuntural, y lo que pase con el asunto estructural, que tiene que ver con la demanda del petróleo y con el tema del agotamiento de este recurso natural, tampoco está en manos del Perú. Pero hacer algunas cosas importantes, digamos, a corto, a mediano y a largo plazo, sí podríamos hacerlo, pero hace rato andamos, pero concentrados, desatentos a esto y concentrados en otra cosa. Refinería de Talara, por ejemplo, explotación de petróleo, por ejemplo, mayor reserva de petróleo, por ejemplo, cambio de matriz energética, por ejemplo, entre otros. Ha sido muy gentil el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas, por habernos respondido nuestras preguntas aquí en Exitosa. Que tenga usted un gran día.